Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí de nuevo. Sus rostros, aunque virtuales, son la mejor recompensa para este pequeño rincón que hemos construido juntos. Hoy prepárense bien, porque la noticia que les traigo no es un chisme cualquiera, es un chismecito jugoso de esos que nos hacen salivar de pura curiosidad. Vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman, ese actor turco que ha logrado conquistarnos con una sola mirada, ese hombre que nos tiene a todas suspirando con cada una de sus apariciones en pantalla. Y no solo eso, sino que también vamos a desenterrar un secreto que quizás, y digo quizás, no conocían. Vamos a descubrir quién es su actor favorito. Créanme, queridas, cuando lo reveló, a más de uno nos dejó completamente boquiabiertos, con la mandíbula colgando y los ojos como platos. La respuesta es, bueno, tendrán que aguantar la respiración y quedarse pegaditos a la pantalla hasta el final para develar este misterio. Pero antes de sumergirnos de lleno en este enigma que envuelve a nuestro galán turco, quiero recordarles, con la misma alegría y entusiasmo de siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan como niños con un dulce de los chismes sobre celebridades, si son adictos a las últimas noticias del mundo del espectáculo y sobre todo, si son fans incondicionales de Can Yaman, como esta servidora que les habla, no olviden suscribirse al canal. Sí, ya sé que lo saben, pero me encanta recordárselo. Y por supuesto activen la campanita de las notificaciones, esa pequeña pero poderosa herramienta que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo con la mano en el corazón que siempre les traeremos contenido interesante, entretenido, revelador y por supuesto, lleno de chismecito fresco. Ahora sí, dejo de enrollarme y vamos directos al lío. Que la verdad nos espera. Como todas y todos sabemos, y si no lo saben ahora lo sabrán, Can Yaman es un actor increíblemente talentoso, un verdadero camaleón de la interpretación. Desde sus humildes inicios en la televisión turca, este hombre ha demostrado una versatilidad impresionante, una capacidad asombrosa para transformarse en personajes muy diversos, desde el galán romántico que nos roba el aliento con una sola frase, hasta el hombre de acción que nos hace contener la respiración con sus escenas de riesgo. Su carisma es innegable, una fuerza magnética que atrae todas las miradas. Su presencia en pantalla es sencillamente hipnótica, capaz de mantenernos pegados al televisor durante horas. Y su talento, señoras y señores, es indiscutible. Ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, convirtiéndose en un ícono global y en un referente para muchos jóvenes actores que sueñan con seguir sus pasos. Pero, ¿qué es lo que realmente inspira a Can Yaman a ser el actor que es? ¿Quiénes son esos nombres que lo motivan a dar lo mejor de sí mismo? ¿Quiénes son sus referentes, esos faros que guían su camino en el complejo mundo de la interpretación? ¿A quién admira realmente este hombre que parece tenerlo todo, talento, belleza, éxito y el cariño incondicional de millones de fans? Esta pregunta ha estado rondando por mi cabeza durante muchísimo tiempo, confieso que me quitaba el sueño por las noches, y finalmente, gracias a una entrevista reciente que encontré navegando por Internet, bendito Internet, tenemos la respuesta. Por fin, la luz al final del túnel. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha mencionado a varios actores que admira profundamente, tanto figuras turcas como estrellas internacionales de renombre. Ha hablado abiertamente del impacto que estos actores han tenido en su forma de actuar, de cómo lo han inspirado a perseguir sus sueños con pasión y determinación, y a perfeccionar su arte día tras día. Pero en esta entrevista en particular, en este encuentro cara a cara con un periodista curioso, cuando le preguntaron directamente por su actor favorito, por ese nombre que realmente lo ha marcado a fuego, por ese artista al que siempre regresa para buscar inspiración y motivación, su respuesta fue, bueno, antes de soltar la bomba, les daré un pequeño sorbo de contexto para que saboreen mejor la noticia. Durante la entrevista, el periodista, con la astucia propia de su profesión, le preguntó sobre sus inicios en la actuación, sobre los desafíos que enfrentó al principio de su carrera, sobre los obstáculos que tuvo que sortear para llegar a donde está hoy. Can Yaman, con una humildad que lo engrandece aún más, habló con sinceridad sobre sus primeros papeles, reconociendo que al principio le costó muchísimo encontrar su propio estilo, su propia voz como actor. Mencionó que estudió actuación con dedicación y disciplina, que tomó clases de canto para mejorar su dicción y modulación, que se inscribió en clases de baile para dominar su cuerpo y expresión corporal, que se esforzó al máximo para pulir sus habilidades y convertirse en un actor completo y versátil. También habló sobre la importancia de tener buenos mentores, de rodearse de personas que te guíen con sabiduría,
que te den consejos valiosos basados en su propia experiencia, que te impulsen a crecer y a superar tus propios límites. Mencionó a varios directores y actores con los que tuvo la suerte de trabajar al principio de su carrera, agradeciéndoles públicamente por su paciencia, por su apoyo incondicional y por la confianza que depositaron en él cuando aún era un novato. Y fue en ese preciso instante, mientras hablaba con entusiasmo sobre la importancia de la inspiración y la admiración, que reveló el nombre de su actor favorito, el nombre que todos estábamos esperando escuchar. Pero antes de que les diga quién es, quiero ponerlos a prueba, quiero activar su memoria cinematográfica, quiero que piensen por un momento. ¿A quién creen que admira Can Yaman? ¿A algún actor turco famoso, un ídolo de masas en su país? ¿A algún galán de Hollywood, un conquistador de corazones con abdominales de acero? ¿A algún actor de método, un intérprete que se transforma radicalmente para cada papel? Les aseguro que la respuesta es mucho más sorprendente, inesperada e inusual de lo que imaginan. Prepárense para quedar atónitos. Can Yaman, con una sonrisa traviesa dibujada en su rostro, con esa mirada pícara que nos derrite a todas, dijo con total seguridad y convicción que su actor favorito es Jean-Paul Belmondo. Sí, señoras y señores, lo que escucharon es cierto. Jean-Paul Belmondo. Lo sé, es sorprendente, impactante, inesperado. El legendario actor francés, un símbolo del cine europeo, conocido por su carisma arrollador, su rebeldía innata y su talento natural. Belmondo, un ícono del cine francés y uno de los actores más importantes, influyentes y respetados del siglo XX. Un nombre que quizás no esperábamos escuchar, pero que una vez revelado, encaja a la perfección con la personalidad y el estilo de Can Yaman. ¿Por qué Belmondo? ¿Qué es lo que hace que este actor francés sea el favorito de nuestro galán turco? Según Can Yaman, lo que más admira de Belmondo es su naturalidad, su autenticidad, su capacidad para conectar con el público de una manera tan genuina y espontánea. Dijo que Belmondo no actuaba, sino que simplemente era él mismo frente a la cámara. No intentaba ser alguien que no era, no se escondía detrás de máscaras ni artificios. Su sonrisa, su mirada penetrante, sus gestos expresivos, todo en él era genuino, espontáneo, sincero. Can Yaman también mencionó que admira profundamente la versatilidad de Belmondo, su capacidad para interpretar con maestría tanto papeles cómicos como dramáticos, tanto personajes románticos como de acción, tanto héroes como villanos. Recordó con nostalgia algunas de sus películas favoritas de Belmondo, como la icónica Sin aliento, la romántica Pierrot el loco y la trepidante El profesional, destacando la fuerza, la vulnerabilidad, la humanidad y la complejidad que Belmondo transmitía en cada uno de sus personajes. Para Can Yaman, Belmondo es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar, un faro que ilumina su camino como actor. Un actor que no se preocupa por las apariencias, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Un actor que se entrega por completo a su trabajo, que ama lo que hace y que siempre busca la verdad, la autenticidad y la emoción en cada personaje que interpreta. La elección de Belmondo como actor favorito de Can Yaman nos dice mucho sobre su personalidad, sobre su forma de entender la actuación y sobre sus aspiraciones como artista. Nos muestra que Can Yaman no es solo un galán de telenovela, un rostro bonito que conquista corazones. Es también un actor serio y comprometido, que se toma su trabajo en serio, que busca la inspiración en los grandes maestros del cine y que aspira a dejar una huella imborrable en la historia de la interpretación. Y es que si lo pensamos bien, hay ciertas similitudes innegables entre Can Yaman y Jean-Paul Belmondo. Ambos tienen un carisma arrollador, una sonrisa contagiosa y una presencia en pantalla que cautiva al público de todas las edades. Ambos han interpretado papeles muy diversos, demostrando su versatilidad y su talento. Y ambos son considerados íconos de estilo y referentes para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Pero más allá de las similitudes físicas o profesionales, lo que realmente une a Can Yaman y Jean-Paul Belmondo es su pasión por la actuación, su amor por el cine y su compromiso con su trabajo. Ambos son artistas que se entregan por completo a su arte, que buscan la verdad en cada personaje que interpretan y que no tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes, sus defectos y sus contradicciones. Ahora que sabemos quién es el actor favorito de Can Yaman, podemos entender mejor su forma de actuar, su estilo personal y su visión del mundo del espectáculo. Podemos apreciar aún más su talento y su dedicación, y podemos seguir disfrutando de sus actuaciones con una nueva perspectiva, con una mirada más profunda y comprensiva. Así que ahí lo tienen, mis queridas amigas y amigos.
El misterio ha sido resuelto. Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todas enamoradas, admira profundamente a Jean-Paul Belmondo, el legendario actor francés. Una elección sorprendente pero que nos dice mucho sobre su personalidad, sobre su talento y sobre sus aspiraciones como artista. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta descubrir cosas nuevas sobre nuestros ídolos, desenterrar secretos ocultos y compartirlos con ustedes, mi fiel audiencia. Y creo que esta revelación sobre el actor favorito de Can Yaman nos ha permitido conocerlo un poco mejor y apreciar aún más su trabajo. Para recapitular rápidamente, hoy descubrimos que el actor favorito de Can Yaman es Jean-Paul Belmondo, un actor francés conocido por su naturalidad, su versatilidad y su carisma arrollador. Hablamos sobre la admiración de Can Yaman por la autenticidad y la capacidad de Belmondo para conectar con el público. También exploramos algunas similitudes entre ambos actores, como su carisma, su versatilidad y su pasión por la actuación. Espero que hayan encontrado esto tan interesante y revelador como yo. Gracias de nuevo por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy buscando temas interesantes para compartir con ustedes, así que si tienen alguna sugerencia, alguna petición o alguna idea, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus gustos y saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Y hablando de comentarios, ¿qué les pareció la elección de Can Yaman? ¿Se lo esperaban? ¿Les sorprendió? ¿A quién habrían elegido ustedes como su actor favorito? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan, qué sienten y qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos, una vez más, a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, a que lo difundan por todas las redes sociales y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho, los adoro con todo mi corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos virtuales para todos.